Génesis capítulo 50 y el verso 16 en adelante. Yo creo que los que estamos aquí conocemos esta historia. La historia de José nos la han contado, no la contó Walt Disney, no la contó Fox, no la contó, ¿quién más? No sé cuántas personas han contado esa historia, amén. No sé cuántas personas han manipulado la historia como han podido, amén. Inclusive creo que hasta una novela brasileña anda por ahí de José, si mal no me equivoco, amén. Aleluya, amén. Usted conoce la historia. José es un muchacho con algunas situaciones complicadas. Josecito no podemos decir que era como que el mejor de los hermanos, puesto que sus hermanos no se lo pasaban ni con aceite, amén. Y amados del Señor, cuando algo así pasa, créame, amén, no es tan inocente el que parece más sanito, amén. Tenía la costumbre de hablar de sus hermanos, tenía la costumbre de ir ver qué estaban haciendo, venir contando a lo tico, a sapear a sus papás, donde su papá, amén. Tras de eso tenía ciertas ínfulas de grandeza. Tras de eso su papá lo amaba más que a los demás. Los que somos hijos o los que fuimos hijos, bueno, no dejamos de ser hijos nunca, solo que nuestros padres ya no están quizá con nosotros, como en el caso mío. Algunos tienen la bendición de tenerlos todavía, amén. Nunca dejamos de ser hijos, solo ya no tenemos quien nos regañe. Pero amados, todos nos hemos quejado es que usted quiere más al otro, amén. ¿Alguien aquí no se quejó nunca con sus padres de ser el menos querido? Usted nunca se quejó de ser la más querida, gloria. Usted tampoco, amado. Usted tampoco, amada. O eran muy amados o lo tenían claro. No es una broma. ¿Ah? Qué cruel, no es una broma. Es el pleito entre los hermanos. No, es que claro, usted es la preferida, usted es el preferido. A mí me castigan, a usted no. A mí no me pasaron nada, a usted se lo pasan todo. La Biblia tras de eso me dice a mí que José era el más querido. El padre le había hecho una túnica de colores, que era una túnica que usaba la realeza, y a sus otros hermanos nada. Sus hermanos trabajaban en el campo, José permanecía en casa. Mientras los otros, déjeme ser bien tico y bien expresivo hoy, mientras los otros estaban fregando la vida en el campo, José se le estaba tirando rico en la casa. Amén. Y amados, ya era un muchachito. En aquellas épocas, yo no sé si alguien aquí es de campo, pero amados, aún aquí en nuestro país, hace algunos años, los de campo, los niños no iban ni a la escuela. Es más, muchos padres sacaron a sus hijos de estudiar para que fueran a trabajar. Eran las realidades de nuestros países. Amén. El trabajo en el campo era sumamente pesado. Amén. Amén. Aleluya. Pero mientras eso pasaba, amados, mientras los hermanos andaban tostándose con el sol, hermano, era Israel. Eso es un desierto. Había que caminar grandes distancias para encontrar lugares para pastar. Y mientras ellos andaban en eso, José estaba en la casita, a lo fresquito, comiendo, bebiendo, tranquilito, nada pasaba. Usted sabe cómo estaban los hermanos con José. Usted conoce la historia. El papá manda a José a buscar a los hermanos, que le traiga noticias de qué bueno o malo están haciendo. José se va, no los encuentra, alguien le da la dirección. Hay mucha cosa espiritual que hemos contado y hablado ya sobre esto. Quiero solo avanzar en la historia, amén, hasta que los encuentra. Y cuando lo ven venir, usted recuerda, los hermanos dicen: agarrémoslo, metámoslo en una cisterna y matémoslo. Cuando ya lo tienen listo para matarlo, Judá, el hermano mayor, siente cierta culpa, cierta cosa, yo creo que de parte de Dios. Así que dice: no lo matemos, hagamos otra cosa con él. En eso pasa una caravana de esclavistas, amados, compradores y vendedores de humanos para esclavos. Y los hermanos deciden, por consejo de Judá, para no matarlo, que se lo vendan a los esclavistas. Y se lo venden, y José va a dar a Egipto. Usted conoce la historia. Solo déjeme
ponerle más tensión a esto. Amén. José está ahí vendido, lo compra Potifar, se lo lleva para trabajar en su casa. La esposa de Potifar lo ve guapillo. Seguro Potifar ya estaba feillo, arrugadillo, y José era jovencito, más fresquito. Aleluya, ratón tierno. Total que la mujer empieza a asediar a José, pero José era un muchacho temeroso de Dios. Usted conoce, al final él salió huyendo porque la mujer lo atrapa a la fuerza, él logra huir, pero en la huida queda desnudo. Amados, no era como ahora que para quitarle a uno la ropa hay que forcejear. Amado, en aquella época usted solo le hacía una tira así. Él salió huyendo desnudo, la mujer lo pone en mal con el marido, va a dar a la cárcel. Y en la cárcel allí Dios empieza a darle gracia, y el jefe de la cárcel lo pone por encima de todos los reos. Allí cae el copero del rey, el panadero del rey, tienen unos sueños y el rey no sabe, estos hombres no saben cómo interpretar los sueños, y José se los interpreta bajo la condición: cuando Dios saque al que iba a sacar, porque a uno lo iba a sacar a restitución y al otro lo iba a sacar para que lo mataran, le dijo: cuando Dios te ponga en el puesto de regreso, acuérdate de mí que estoy aquí. Pasa el tiempo, la Biblia no dice cuánto, amados, pero le aseguro que no fue una semana ni 15 días, porque cuando Dios hace ciertas cosas, Dios pone tiempo. ¿Sabe, amados, que uno de los crisoles que Dios usa para moldear al ser humano se llama paciencia y confianza? Porque las cosas no se mueven en tu tiempo, pero Dios está en control. Amén, amén. Así que en ninguna historia bíblica pasó un mes ni 15 días. Pasó tiempo. José estaba ahí encerrado, amados. Qué horrible. Yo creo que José tenía confianza en Dios, pero ya se había olvidado de que el copero fuera a decirle al rey lo que tenía que decirle. Pero Dios, que nunca olvida la fidelidad y la confianza en él, amén, le da un sueño a Faraón y nadie se lo puede interpretar, y el copero recuerda. En el tiempo de Dios, Dios hace que todos recuerden. Usted viene y dice: no, pero es que parece que todo lo que yo he hecho bueno a nadie le importa. Hay un día en que Dios visita y hace que todos recuerden. Mientras tanto, no te esfuerces. Amén. No reclames. El copero recuerda, le cuenta a Faraón, sacan a José de la cárcel, se lo llevan a Faraón, bendito sea el Señor. Y cuando José escucha el sueño, Dios le da la interpretación, se lo interpreta, y usted conoce la historia. José pasa de ser un hebreo en una cárcel a ser el segundo más importante en todo el reino de Egipto, que en aquel momento era la primer potencia mundial en todo sentido. Ahora José está allí, usted conoce la historia, amados. Todo, vuélvase a la persona que está a su lado y dígale: todo en el tiempo de Dios se acomoda. Dígaselo: todo en el tiempo de Dios se acomoda. Amén. ¿Sabe cuándo Dios va a acomodar las cosas? Cuando no transpires venganza. Porque cuando no transpires venganza, Dios te pondrá a las personas en las manos, pero no para que las destruyas. Mientras todavía quieras destruir, Dios no hace que llegue ese tiempo. ¿Hay alguien ahí? Señor, déjame toparme con esa persona y darle lo que no me quiso dar a mí. Dios le va a decir: no estás todavía listo, porque lo vas a hacer para humillar, y yo no quiero que lo hagas para humillar, quiero que lo hagas para restituir y sanar. Aleluya, amén. Señor, concede. Dios dice: no, porque lo que quieres es sacar roncha, y yo no quiero que saques roncha, yo quiero sanar la tuya y la de la otra. Aleluya. Así que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. José se casa, tiene hijos. Amén. Vea qué tremendo. Si José estaba pasando las tremendas, que cuando José tiene a su primer hijo, le pone por nombre, el significado es: Dios me hará
prosperar en esta tierra. Y el segundo significa: Dios me hará olvidar mi tristeza. Amados, porque a nosotros nos pusieron el nombre que nos pusieron y solo porque sonaba bonito. Jenier, ¿qué significa Jenier? Jenier, no se ría mucho. Amalia, ¿qué significa Nazareth? Luis, ¿qué significa Luis? Un día me metí a internet y me encontré una cosa de lo que significaba Luis, y yo dije: la gente da para todo, para inventar hasta lo que sea. Luis no significa nada más que Luis. Si quiero darle importancia a mi nombre, le voy a poner una H entrometida, dijo aquel, entre la U y la I, para que se vea raro. ¿Te has visto a esa gente, amados, que llega y se inventa un nombre con unas letras que no van? Giovanni, para no escribir Giovanni. No, es que a mí me pusieron Giovanni. Sigue siendo la misma cosa. Pero en aquella época, no, amado, los nombres tenían significados. Amén. Les ponían los nombres a la gente por algo. Y José, a su segundo hijo, le pone: esta vez Dios me hará olvidar mis tristezas. Como yo hablaba una vez, amados, es que es muy bonito cuando leemos la historia. Amén. Cuando leemos la historia, amado, usted está leyendo la novela completa. Sabe que a veces nos ponemos a ver esas series. Yo les he contado aquí, un día estaba buscando qué ver en Netflix, les he contado. Yo pensé que en Netflix solo habían series. Así que empiezo a ver una y yo veo: esta cosa debe ser, esta gente tiene un color de piel así como que son como griegos o algo así. No me llamó la atención, pero pensé que a mi esposa le iba a gustar. Le dije: amor, mira esto, al rato y te gusta. Ay, amados, no era griega, era turca la porquería esa. Amados, qué brutos los turcos para tener la capacidad para hacer sufrir a la gente a más no poder. O sea, ni Televisa y Univisión y Telemundo juntos hacen que los actores principales sufran tantísimo. Bueno, con decirle, amados, que yo estaba tan angustiado que yo dije: ya no aguanto esta cosa, me voy a ir al final a ver qué pasa. Ya sabiendo yo que el final termina feliz, me aguanto el resto del sufrimiento, pero así no. Así que me fui, vi el último capítulo, yo vi que terminaba bonito, así que ya me aguanté todo el resto del sufrimiento porque al final terminaba bonito. Pero hay un problema, amados, oiga esto: en la historia de tu vida tú no puedes adelantar capítulos. No hay forma de que sepas cómo termina. Y nadie puede explicarte por qué estás sufriendo lo que estás sufriendo. Nadie puede decirte cuándo se termina. Nadie puede decir cuándo tú, el actor y la actriz principal, pasa de sufrir al momento lindo y agradable de la vida. No se te puede decir. Solo se te puede decir que el Dios del cielo está escribiendo tu historia y que al final de tus capítulos todo termina genial. Pero a José nadie se lo dijo. José estaba escribiendo su historia, amados. Para José el papá no fue a buscarlo. Para José los hermanos lo perdieron y lo perdieron. Para el hombre estaba solo y no era amado por nadie. Así en esa condición él es vendido, así en esa condición él se vuelve esclavo, así en esa condición él llega a la casa de Faraón, así en esa condición Dios lo prospera en Egipto. Él sigue teniendo una situación aquí en su corazón, bendito sea Dios, y Dios tiene el tiempo para sanar por completo las heridas. Amén. Lo peor que usted y yo podemos hacer es tratar de adelantar un proceso en Dios. Dios tiene un tiempo. Amén. Amados, qué rico sería cortarse y a la media hora que esté cerrada la carne y que no duela nada. Pero no es así. Un bandido uñero, y usted empieza a tocarse, usted dice: me lo arranco, no me lo arranco. Usted agarra con los dientes, empieza, pero usted siente que en ese uñerito se le fue el alma. Y es un uñerito. Duele esa cosa. Ahora las heridas del alma. Usted conoce la historia.
llega el momento de Dios para esto. Dios mueve todo, amados, produce una hambruna. Solo Egipto tiene comida porque Dios le había dado sabiduría a José para que recogiera toda la comida posible en los 7 años de abundancia. Bendito sea el Señor. Y entonces llegan los hermanos, y aquí es donde quiero leer, amén. Llegan los hermanos, José los recibe, usted conoce, llora, se perdonan, los abraza, bendito sea Dios, amén. Pero los hermanos ahora están en Egipto, José está en Egipto, el papá está en Egipto. ¿Usted alguna vez ha sentido que hay alguien que no se ha vengado de ti? Porque todavía hay alguien que lo detiene, pero que en el momento en que ese alguien no esté, te puede caer la ley. Eso sentía José, los hermanos de José, perdón. Estaba papá, y mientras esté papá, José no nos toca. Pero se muere el viejito. Y donde se muere el viejito, lo primero que los hermanos piensan es: este tipo se las va a cobrar todas. Así que los hermanos se reúnen. Eso es Génesis 50:16, dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: oiga, qué mentirosos, amado. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu Dios, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Esto es un corazón sano, amados. No lloró calculando: ¿qué le hago a este? ¿Qué le hago a este? ¿Qué le hago a este? No, él estaba conmovido. Dice: lloró mientras hablaban, y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí, siervos tuyos. Y José les respondió: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Amados, tal vez esta es una de las cosas más difíciles. Cuando usted y yo podemos llegar a un punto de vida donde dejamos de sufrir la herida y nos damos cuenta que al final del camino Dios tiene el poder de convertir lo malo en bueno. Que Dios no tiene la culpa de lo que hacen los humanos, pero sí tiene el poder de sanar y revertir. Que Dios no tiene la culpa de lo mal que has pasado, pero sí tiene el poder de restaurar y restituir. ¿Hay alguien ahí? Amén. Que hay un proceso de Dios en el que dejas de llorar y entiendes: por algo lo permitió Dios. Y esto es pesado, amados. Esto no es fácil. Amén. Porque cuando volvemos a ver para atrás, amados del Señor, en nuestras vidas hay demasiadas cosas no muy bonitas. Amén. Hay tristezas, hay decepciones, hay amarguras, hay cosas que nos hicieron, pero también hay cosas que hicimos. Amén. No solamente vamos a llorar por lo que nos hicieron, amados, hay que llorar por las que hicimos. Amén. ¿Hay alguien ahí? Literalmente lo que José les está diciendo a sus hermanos es: ustedes pensaron mal, Dios pensó bien. Usted puede entender que de todo lo que usted ha vivido y de todo lo que usted puede estar viviendo hoy, Dios está pensando bien. Hay un verso en la Biblia de uno de los profetas que le manda a decir Dios a Israel: amén, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darles a ustedes el fin que esperan. Amén. Que, amados, hay muchas cosas que nosotros pasamos. Dice la Biblia: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. Amén.
Sí, amados del Señor, vivimos en un mundo de cosas caóticas, vivimos en un mundo donde los seres humanos fallan, vivimos en un mundo donde hay decepciones constantemente, vivimos en un mundo donde la gente te puede traicionar, donde la gente te puede dejar, donde la gente te puede ofender, donde la gente te puede humillar, donde la gente por un momento puede fallarte dramáticamente, sea quien sea, bendito sea el Señor, porque somos humanos, fallamos, pero hay un momento en que dejamos de llorar la amargura y empezamos a entender que el Dios Todopoderoso siempre tiene un plan, aún de lo malo, Él siempre tiene un as para ganar esa mano. Bendito sea el Señor, amén. Él siempre tiene la jugada final. Usted no se está dando cuenta de la historia, Señor, pero ¿en qué momento? No ahorita, quizá no ahorita, pero en el tiempo de Dios, Dios revierte todo. Dios transforma todo. ¿Hay alguien ahí? Amén, amén. Señor, si hubiera yo llegado antes a ti. ¿Usted sabe cuántas veces he oído yo eso? Señor, si yo no hubiera tomado esta decisión, si yo te hubiera oído. Usted sabe cuántas veces en la vida yo he escuchado esa expresión, y cuántas veces hasta yo le he dicho. Yo también tengo que sumarme a los ¿en qué momento Dios hice esto? ¿En qué momento decidí esto? Pero es que Dios no puede hacer nada con el humano, con lo que el humano te haga. Porque Él no puede agarrar a la gente del cuello y decirle, no me lo toque. Sí puede, pero no lo va a hacer. ¿Usted se imagina que Dios apriete a alguien del cuello, hermano? Yo no sé si Dios podrá controlar esa fuerza. Agarra a alguien, a ver si le estripo el cuello. Uy, el que sigue, este se echó a perder. O sea, amados, Dios es infinitamente poderoso, pero Él no solamente te está amando a ti, el ofendido, está amando a quien te ofende también. Usted y yo estamos pensando en que Dios me proteja a mí, se vengue del otro, pero Dios te está amando a ti, ofendido, y está amando a quien te ofende, porque ambas son almas salidas de Él. Aleluya. ¿Me entiende esto? Pero entonces Dios, que es tan grande, amados, y maravilloso, bendito sea Dios, Él tiene el poder, amados del Señor, de convertir nuestros malos momentos en buenos. Él no puede detener tus malos momentos, pero puede convertirlos en buenos. Él no puede detener las ofensas, pero puede hacer que las ofensas se vuelvan en palabras de bendición que construyan algo en tu vida. Gloria al Señor. Él no puede inclusive a veces defenderte de tus propias debilidades, pero puede ayudarte a que tus debilidades se vuelvan tus más grandes fortalezas. Gloria al Señor. Él a veces no puede evitar que cometamos errores, pero una vez que los cometemos, Él puede hacer que aprendamos de los errores, que esos errores nunca nos vuelvan a tirar atrás. Gloria al Señor. Él tiene el poder, amados de Dios, de hacer que todo lo que parece ser malo mañana se vuelvan ladrillos por los cuales construye una buena y maravillosa habitación para mi propia vida. Gloria al Señor, amén. Él tiene ese poder. Él no puede detener el daño que nos hace la gente. Él no puede a veces detener el daño que nosotros hacemos, pero sí puede hacer algo grande. Él sí puede transformar lo malo en bueno. Dice la Biblia, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Me entiende esto? Yo sé, amado, si nos ponemos a hilar un poquito más delgado, yo entiendo que José tenía un proceso y ya lo hemos hablado. Hay que ir juntando verdades. Pero de todas las cosas malas que pasan en la vida, Dios tiene una forma de librar. Dios tiene una sanidad. Dios tiene amor para sanar, para soldar eso, para restaurar eso, para curar la herida. Él tiene el poder para sanarnos totalmente. Bendito sea el Señor. ¿Hay alguien ahí? Amén. Él puede cambiar nuestras malas circunstancias en aprendizaje importante. Él puede tomar nuestras malas decisiones y voltearlas, y de eso que fue una mala decisión sacar algo genial. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Solo hay que hacer qué: ponerse en las manos de Dios, confiar en Él, entregarle la vida y cederle el timón.
Es que estamos tan acostumbrados a hacer nosotros. Estamos tan acostumbrados a dirigirnos nosotros. Estamos tan acostumbrados a pedirle a Dios que haga lo que queremos que haga y cómo lo queremos que lo haga. Y Dios dice: no es así, es a mi manera. Es a mi manera. Amén. Él tiene el poder de revertir el daño, pero si el daño no puede ser revertido, tiene el poder de sanarlo. Yo deseara decirle aquí a todo el mundo que todo es reversible en este reino, pero no, en estas vidas humanas a veces no. Hay decisiones que no pueden ser revertidas, pero todas las decisiones pueden ser sanadas. Amén. ¿Me entienden esto? Yo deseara decirle a una mujer que hoy entiende el daño que hizo en su propia alma al deshacerse de un bebé que tenía en su vientre. Yo deseara decirle que el que se arrepienta va a revertir el daño. No, no lo puede revertir, pero Dios sí puede sanar esa alma. ¿Me entienden esto? Yo no puedo decirle a alguien que entró en la cárcel que Dios puede sacarlo de allí ya, inocente, como si nunca hubiera hecho nada, pero sí puedo decirle que puede ser libre aún encerrado. Yo no puedo decirle a alguien que está desahuciado y que Dios ya decidió que no le va a levantar de esa cama. No puedo decirle que Dios puede sanarle, pero sí puedo decirle que hay una vida eterna que le está esperando. Ahora, cuando Dios quiere, Dios sí puede revertir el daño. Hay cosas que sí son reversibles, pero sea lo que sea, Dios tiene el poder de transformarlo. Dios tiene el poder de transformar una cosa en otra maravillosa. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Hay alguien ahí? Amén. Amados, ¿cuántos fracasos hemos tenido en la vida? Pero Dios tiene el poder de convertir nuestros fracasos en victorias. Amén. Dice la Biblia que nos ha hecho más que vencedores. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Jesucristo el Señor? Amén. Señor, si tú hubieras llegado antes, es que Él no necesita llegar a tu ayer para transformar tu hoy. Él está llegando justo cuando lo ocupas. Señor, pero yo no debía haber hecho eso. Ya no puedes hacer nada con el ayer. Es una de las cosas que no se pueden revertir. Pero Dios sí hace mucho con tu hoy y con tu mañana. Amén. La gente acostumbra mucho a vivir del pasado, amados. A mí me cuesta un poquito el tema. No les voy a decir que no hay cosas que me llegan. Claro que sí. Pero yo tengo a veces una manera de pensar. Yo digo, ok, ya no puedo hacer nada con esto. ¿Para qué le sigo dando vueltas? ¿Para qué me martirizo con lo que ya pasó? Ni modo. Pablo era como de un carácter parecido al mío. Por eso escribió y dijo: olvidando lo que queda atrás. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Me entienden esto? Amén. Señor, si yo les he contado que yo me aparté del Señor desde los 11 años hasta los 17. ¿Usted cree que yo no decía a veces decir: Señor, o que no he pensado si yo no me hubiera apartado? Pero me aparté. ¿Qué quieren que haga? Ahora, de eso que hice, Dios sacó algo grande. Amén. En su tiempo. Amén. Padres de familia, hay que aprender a confiar más en el poder de Dios. Esposos, hay que aprender a confiar más en el poder de Dios. Esposas, hay que aprender a confiar más en el poder de Dios. Hijos, hay que aprender a confiar más en el poder de Dios, porque tal vez tú y yo no estamos viendo lo que queremos ver hoy, pero Dios tiene el poder de hacerlo. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Él tiene el poder de hacer las cosas nuevas. La Biblia lo dice en Apocalipsis: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea Dios. Si tú y yo fuéramos capaces de entender que Dios está pensando bien, que mucha gente piensa mal, pero Dios está pensando bien. Me encanta cuando hacemos algo bueno. La gente aplaude. Muchachos que están aquí son estudiantes.
¿Qué pasa cuando llegan a su casa con una nota de 90 y resto? Primero, ni vergüenza les da enseñarlo. Llegan con el examen casi pegado en la cara, para que sea lo primero que le vean. Es más, se dan el lujo a veces de llegar y decirte, hacerte la broma. Llegan serios y dicen, me fue mal, solo para ver la reacción, para luego decirte, no, me fue bienísimo. ¿Han visto eso? Pero déjenme ser bien tico y que disculpen los que nos siguen en las redes sociales, porque esta expresión es mala en algunos países. Pero qué madre cuando no te fue bien. Usted no quiere que pidan el examen. Y qué curioso, cuando lo sacaste bueno, nadie te lo pidió, pero ahora que lo sacaste malo, todos se acuerdan de que había examen. Tu examen ya te lo entregaron. Normalmente, no, todavía no lo han dado. ¿Qué es eso tan raro? Porque hablé con el papá de tu compañerito y ya se lo dieron. Esos papás que son amados a huesos, ya llegan y sacan. Yo sé, amados, y que Dios me perdone por lo que voy a hacer, pero es que no se puede. Porque cuando ponga el examen, el ejemplo, van a saber de quién estoy hablando. Yo llega con el cuaderno de comunicaciones y me dice, necesito que me firme esto rapidito. Ahí se vendió sola. Porque cuando usted le pide que haga algo rapidito, usted dice, aquí algo me huele mal. Sí. Yo le digo, pero présteme el cuadernito. No, fírmeme aquí, présteme el cuadernito. Pero es que vea que me urge porque ya no vamos. Présteme el cuadernito, que si llega tarde usted dice que fue por culpa mía. Présteme el cuadernito. Empiezo a revisar 2 hojitas más atrás, más adelante. Venía un recadito. Pero cuando tú y yo entendemos que Dios se glorifica, Dios se alegra con tu examen bueno, pero se glorifica en tu examen malo, porque Él sabe que no las vas a pegar todas. Amén. O sea, amado, ¿usted realmente cree que usted tiene al hijo y a la hija perfectos? El que no falla, la que no falla, la que te va a dar solo alegrías. No existe eso. Y créeme, Dios está más que enterado de la jauría que tiene por hijos. Me incluyo. Yo sé que a veces yo llego a la presencia de Dios y el Señor dice, llegó, estaba deseando que viniera. Otras veces llego a su presencia que llego detrás de todos para que ni me vea. Y siento donde me clavan las miradas como diciendo, ya llegó. ¿Sabe que hace muchos años en la congregación donde me convertí, mandaron a un amado de los que trabajábamos en la congregación sirviendo ahí al Señor? Lo mandaron a hacer un mandado. Lo mandaron como desde el martes. Se fue el martes, no volvió el martes, no volvió el miércoles, no volvió el jueves, apareció el viernes. Se llama, usted se imagina que lo manden a usted a hacer un mandado de su trabajo el martes y se aparezca el viernes. O sea, ¿a dónde fue? A Júpiter. Apareció el viernes con lo que le habían pedido, pero rapidito él sabía que se había metido en problemas. Yo no sé qué se fue a hacer, pero se perdió varios días. Así que llega, entra y le dice a la secretaria, recíbame esto rapidito, ya me voy porque ahí viene el pastor, yo no quiero. Y cuando hacía salir, viene el pastor dando la vuelta allá abajo por el pasadizo allá. Él lo ve donde viene, se devuelve y le dice a la secretaria, ábrame por este otro lado, por favor, para salir a la calle. No habían llaves, las llaves de ese lugar se habían perdido hacía años, no había forma. Y el hombre desesperado decía, él deseaba que el cielo se abriera, ya fuera un escape hacia arriba o hacia abajo, pero que alguien respondiera, el cielo o el infierno. Se oye donde el pastor empieza a subir las gradas porque la oficina queda en un segundo piso y nada más se oye la voz de él que dice, ya apareció el amigo de nuestra historia.
Al pastor lo tomó por sorpresa, pero Dios sabía quiénes somos y aún así te hizo su hijo y su hija. A Dios no lo toma por sorpresa nuestras equivocaciones, porque Él no solamente sabe que las vamos a cometer, está preparado emocionalmente para que las cometamos, está preparado espiritualmente para que las cometamos, porque emocionalmente tiene la capacidad de no llegar y decir: te lo desaparezco ya, porque espiritualmente tiene el poder de decir: de esto que se está quebrando voy a levantar una vasija nueva y más hermosa todavía, bendito sea el Señor, que se quebró. Y tiene el poder de ver hacia el futuro y ver en lo que tú y yo nos vamos a convertir luego de nuestros errores, bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Él tiene ese poder, Él siempre está pensando bien. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Qué nos pide Dios? Oye, reconoce en lo que te equivocaste, ven y dímelo y vamos para adelante. No te voy a reír lo que hiciste, pero aquí está tu mano para que te sostengas, tu hombro para que llores, y aquí está tu papá que te levanta, te restaura. ¿Sabe? Vuelvo a lo mismo. Ustedes van a saber de quién estoy hablando. Yo a veces le digo: la regañada te la vas a llevar, pero si me lo dices, te vas a llevar la regañada, pero es mejor. Así que Dios viene y nos dice: no esperes que no te regañe, te vas a llevar la regañada, pero cuentas conmigo. ¿Hay alguien ahí? ¿Me entienden esto? Usted puede entender que usted y yo contamos con Dios. Usted puede entender que cuando usted y yo pensamos que esta vida se nos cayó a pedazos, Dios siempre tiene el plan para volverla a hacer. Gloria a Dios. Usted entiende que cuando nosotros hemos cometido los peores errores, primero, a Dios no lo sorprendimos, y segundo, Dios ya tiene la salida, porque dice la Biblia que juntamente con la prueba Él ya dio la salida. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Él ya nos vio resbalar, pero nos vio levantar. Él ya vio las heridas que nos hicieron, pero nos vio luchar en su presencia por sanar el corazón. Él ya vio las decepciones que nos íbamos a llevar, pero Él sabía que íbamos a tener la entereza para vivir para Él. Gloria al Señor. Él ya sabía, Él ya sabía, Él ya sabía. Él está pensando bien, amén. Él está pensando bien. ¿Hay alguien ahí? Amados, si no fuera así, es que la Biblia está llena de estos ejemplos. Yo no les estoy hablando de algo que me estoy sacando de la mano, de la manga. La Biblia está llena de estos ejemplos. Bendito sea el Señor. Amén. Hay un gigante esperando a un niño. Goliat contra David, historia más conocida. ¿Usted qué cree que estaba pensando Goliat? Se lo cantó a David, le dijo: ¿acaso soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Hoy mismo te voy a matar. David, Goliat contaba con matarlo, todos contaban con que David iba a ser muerto, pero Dios estaba pensando bien. Daniel en el foso de los leones, amado, ¿ustedes qué creen que estaba pensando el rey? ¿Ustedes qué creen que estaba pensando Daniel? Amado, ¿realmente usted cree que te empujaron a Daniel al foso de los leones y Daniel iba diciendo: no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada? O sea, amado, yo no sé si a mí me empujan a una jaula de un león hambriento, si a mí me da tiempo de decir: Padre, en el nombre de Jesús, no me va a pasar nada, no me va a pasar. Yo no sé si me da tiempo de eso o solo me da tiempo de gritar. Es que a veces hemos hecho de esta gente superhéroes. Se nos ha olvidado que, como dice la Biblia, eran hombres sujetos a pasiones como las nuestras. Yo no sé, amado, qué sintió Daniel cuando lo empujaron a ese foso lleno de leones hambrientos. Pero los que lo acusaron pensaron mal, pero Dios estaba pensando bien. A Sadrac, Mesach y Abednego los empujaron al horno, amados. Ustedes se imaginan el susto cuando los estaban llevando a ese lugar. ¿Ustedes creen que no fue un momento decisivo, un momento de angustia total? ¿Usted cree que ellos iban diciéndole a los que les empujaban: ni me lleven, yo voy solito? No creo. Pero cuando entraron en el lugar, Dios estaba pensando bien. ¿Puedes entender?
que aún en tus peores momentos de vida, donde muchos están pensando mal, Dios quizás es el único que está pensando bien de ti. Porque, amados, los humanos tienen la capacidad de pensar bien de ti mientras todo está genial, y tienen la capacidad de pensar mal de ti cuando todo ya no está tan bien. Pero Dios siempre está pensando bien de ti. ¿Hay alguien ahí? ¿Usted puede entender esto? Amén. ¿Hay alguien ahí? Amén. Amado, usted puede entender o puede intentar entender este concepto. Dios siempre está pensando bien de ti. Mientras todos te señalan, Dios está pensando bien. Mientras todos te critican, Dios está pensando bien. Mientras todos se comen hasta lo que queda en el huesito de ti, Dios está pensando bien. Mientras tú estás viendo las peores circunstancias de tu vida, Dios está pensando bien. Amados, ¿quién en las circunstancias difíciles no comete errores? ¿Quién no comete un error de cálculo a la hora de tomar decisiones en un momento difícil de la vida? ¿Quién no ha cometido errores en medio de las presiones de la vida? Porque déjeme decirle hoy algo. La Biblia a mí me muestra, Marielitos, que el padre de la fe tuvo un hijo que no tenía que tener, porque en un momento de presión no supo esperar. Y era el padre de la fe. Porque a mí me enseña la Biblia que el mejor salmista que ha existido en la historia de la humanidad, el hombre que movió el corazón de Dios mientras lo adoraba, el hombre que en un salmo escribe: al Dios de mi vida, vio a una mujer, la codició y se acostó con ella. ¿Hay alguien ahí? Porque, amados, ¿usted se imagina qué poderoso sería que yo llegara y les dijera: hermanos, hoy hay carne asada? Y que alguien me diga: pero no hay carne, ni carbón, ni fuego. Y que yo les diga: tranquilos, no se preocupen, traigan la carnita, pongan el carbón, que el fuego lo pongo yo. Padre, ¿usted sabe qué poderoso? ¿Usted sabe lo que es ver fuego descender del cielo? Que un hombre de Dios se haya parado frente a un altar del sacrificio y haya orado, y fuego haya llovido del cielo sobre el sacrificio, haya consumido la carne, haya fundido las piedras con las que se hicieron el altar, haya secado todo el agua que echaron encima del sacrificio, y que había una zanja alrededor. Una respuesta de Dios enviando fuego del cielo. Y la Biblia me dice que unas horas después, el tipo que hizo bajar fuego del cielo estaba metido en una cueva, asustado y deprimido. Pero también me muestra una conversación tremenda. Elías, ¿qué haces aquí? Señor, solo yo he quedado. ¿Alguna vez usted se ha sentido que quedó solo? Que quedó sola. Amados, déjeme decirle algo. En los momentos dramáticos de la vida, a usted lo puede rodear la gente, pero usted ese trago se lo toma solo. Usted ese trago se lo toma sola. La gente puede estar ahí contigo, puede ponerte una mano en el hombro, pueden decirte lo siento, pueden decirte las palabras más lindas, pueden sacarte los versos más maravillosos de la Biblia, pero quien está pasando el momento horrible eres tú, nadie más.
Qué fácil es cuando Job estaba en aquel momento. Uno lo apoyaba, otros lo criticaban. Nadie estaba ahí, solo Job había experimentado la muerte de sus hijos, la pobreza, la miseria. De un momento a otro, un hombre riquísimo quedó en la pobreza y en la miseria total, para terminar de hacerla un hombre sano. Se vuelve un hombre prácticamente leproso, rascándose con tejas. Y uno de sus amigos empezó a decirle: es que tú lo maldices todo. Amado, ¿usted alguna vez ha sentido en un momento difícil de la vida que usted viene y dice: mejor no hubiera nacido, mejor no hubiera esto, mejor no el otro? Usted está decepcionado de todo. Usted sabe que Dios está ahí, pero usted está decepcionado de todo. ¿Hay alguien ahí? Amén. ¿Sabe por qué Dios nos muestra esto? Para ir terminando. Porque Dios nos muestra que nadie está exento de nada, que aquí estamos agarrados de la misericordia y de la gracia del Señor. Amén. Pero que si en algún momento no falla la gracia, pero si en algún momento fallo yo, si en algún momento no es que la mano de Dios me suelta, es que yo me suelto de su mano. No es que Dios deja de ampararme, es que yo me desamparo de Dios. Bendito sea el Señor. No es que Dios se aleja de mí, es que yo alejo a Dios para que no me estorbe mis decisiones. Bendito sea Dios. Amén. Pero cuando cometo los errores, cuando tomo las decisiones equivocadas, cuando me meto en la cueva y estoy totalmente deprimido por lo que hice, gloria al Señor, cuando parece que no hay salida para mí, Dios está pensando bien, porque Dios sabe cómo termina tu historia. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? ¿Sabe? Por eso yo no tengo la costumbre de juzgar a quien se cae. Tengo la costumbre de juzgar la decisión que se toma al caer, pero no al que cae. Porque quien se cae no demuestra en su caída ser malo o bueno, lo demuestra en cómo se levanta. Cuando se levantan, demuestran que eran gente de Dios. ¿Hay alguien ahí? Amén. ¿Me entiende esto? Y ojo, no lo tomo a la ligera. Tampoco es que yo vengo y digo: no se ha levantado, 5, 4, 3. No se ha levantado, 2, 1, 0. ¡Salado! ¡Pecador! No. Los que me conocen, he esperado años por el regreso de alguien, porque el tiempo no lo manejo yo, el tiempo lo maneja Dios. Amén. ¿Me entienden esto? Amén. Pero lo que sí tengo por seguro es que tarde que temprano vuelven. ¿Por qué? Dios está pensando bien. Dios está pensando bien. ¿Qué necesita Dios? Sanar el corazón, sanar la herida de que me decepcionaron o de que decepcioné, de que me fallaron o de que fallé, de que cometí un error a la hora de decidir algo. Dios necesita sanar ese corazón, sanar esa herida, sanar esa grieta que se abrió en el alma. ¿Por qué? Porque vienen cosas mejores a futuro, pero no las voy a poder alcanzar ni ver si yo sigo rumiando el dolor, si yo sigo rumiando el pasado. Amén. Por eso me llama tanto la atención. Es la segunda vez que la Biblia dice que José lloró cuando sus hermanos llegaron y Judá le dijo: no te quedes con mi hermano menor, porque mi padre va a descender a la tumba con angustia. Déjame a mí aquí encerrado, pero que se vaya él. Y dice la Biblia que José no se lo aguantó, se metió al cuarto y lloró. Dice que se oían los gritos. Amado, qué rico es cuando alguien sana, porque el dolor se sale. No sé, por allá al fondo hay alguien que está siendo sanado. Aleluya. Oiga, libertado, gloria a Dios. Amados, oiga,
Es que cuando alguien todavía mantiene el dolor, la angustia, amén, ahí está viviendo en fortalezas aparentes. No, no me afectó tanto. No, al final de cuentas, de todos modos, mejores me han pasado, mejores me han dejado, mejores me han hablado mal de mí, mejores se han ido, mejores esto, mejores el otro, mejores aquí. Sánate. Porque no importa si fueron los mejores o los peores, lo que importa es que puedas continuar con tu vida. Y José entró y lloró de una manera que dice que los gritos se oían afuera, que los propios hermanos se quedaron asustados porque se oían los gritos de José llorando. ¿Sabe qué estaba pasando? Dios estaba sanando. ¿Hay alguien ahí? Hermano, entonces ¿qué me falta? Una buena lloradita en la presencia de Dios. Porque en esa llorada no solamente dejas tu dolor, en esa llorada reconoces que tú fuiste o pudiste haber sido el ofensor también, y reconoces que en tu debilidad no puedes juzgar la debilidad de otro, solamente puedes perdonar, y solamente puedes perdonarte y dejarte ser perdonado. ¿Usted cree que Dios solo trató con los hermanos que lo vendieron? También trató con él. Chiquito era prepotente, era complicadito. Amén. Usted sabe que a veces Dios nos permite ciertas cosas porque somos medios prepotentes. No, hermanos, yo en este reino he aprendido a ser humilde. ¿Se acuerdan del chiste? Tan humilde, tan humilde, tan humilde que me siento orgulloso de ser humilde. Es que a veces, amados, manejamos ciertas cosas que yo no veo, el Espíritu sí. Y Dios en el proceso me quiebra a mí, quiebra al otro. Pero Él está pensando bien. Y en esta José vuelve a llorar. ¿Usted cree que volvió a llorar? ¿Usted cree que esta llorada se le echó porque estaba siendo sanado? No, esta llorada se le echó porque vio que sus hermanos todavía no habían sanado. Ya no le importó su dolor, le importó el dolor de los que le habían propinado su dolor. Amados, llegar a ese nivel de vida espiritual no es fácil. Padres, hay que aprender a perdonar a los hijos al nivel de que me duela el que no te has perdonado más que el dolor que me hiciste. Esposos, esposas, hay que perdonar a los cónyuges a tal punto de llorar más por ver que no te has logrado perdonar que por el dolor que me provocaste a mí, porque ya ni me duele. Eso se llama sanidad total. José lloró, los abrazó y les dijo: no se preocupen, muchachos, ya estuve en el secreto de Dios y Dios me hizo ver. No me dijo, porque hay gente a la que Dios le dice cosas, pero mientras no lo vean es como si no se los hubiera dicho. Pero cuando a quien Dios le habla lo ve, entonces ahora sabe. Es otro nivel de entendimiento. Les dijo: porque ustedes pensaron mal, Dios pensó bien. Usted puede por un momento cerrar sus ojos. Yo no puedo hacer nada con lo que usted está viviendo o vivió, pero Dios puede hacer mucho con lo que estás viviendo hoy y lo que vas a vivir mañana. Y si usted pudiera hoy, con sinceridad, ver ese dolor que usted ha guardado en su corazón, esa decepción que usted ha guardado en su corazón, y decirle: Dios, hoy te lo entrego, pero de verdad, ya no voy a pelear más con esa persona. Yo voy a entregarte esto por mi propio bien. Te lo entrego todo, Señor. Y también te entrego mis fracasos, te entrego mis debilidades, te entrego las cosas que tú has visto de mí que no te han agradado. No solamente te vengo a entregar el daño que me hicieron otros,
te vengo a entregar el daño que yo mismo he hecho. Y quiero, Señor, que tú empieces un proceso de restauración en mi vida. Dios no puede hacer nada con tu pasado más que sanarlo, pero con tu presente y tu futuro puede hacer grandezas y maravillas.